AVS Media Demo. La energía eólica se ha utilizado históricamente para tareas mecánicas que requerían de mucho esfuerzo físico, como era moler grano o elevar agua de pozos. En estos casos, la energía final que se AVS usaba era Media la energía Demo. mecánica, pero con el paso del tiempo, el objetivo que se buscaba era producir energía eléctrica a partir del viento. La primera generación de energía eléctrica generada por el viento tuvo lugar hacia AVS Media 1890. Demo. Aquellas turbinas eran más pequeñas que las actuales, produciendo 30 kilowatts aproximadamente. Actualmente se han desarrollado turbinas que producen más energía eléctrica y que son mucho más grandes que las de AVS entonces. Media Demo. Existen diferentes dispositivos de medición del viento. Se clasifican dependiendo de lo que se desee medir y los resultados que deseemos obtener. Un AVS anemómetro Media es un Demo. aparato destinado a medir la velocidad relativa del viento que incide sobre él. Si el anemómetro está fijo colocado en tierra, entonces medirá la velocidad del viento reinante. Pero si está colocado en un AVS objeto en Media Demo. movimiento, puede servir para apreciar la velocidad de movimiento relativo del objeto con respecto al viento en calma. Sirve para medir la velocidad relativa del viento. Es necesario utilizar algún AVS proceso Media físico cuya Demo. magnitud varíe según una regla fija con respecto a la variación de esa velocidad, que son los siguientes. AVS Media Demo. Anemómetro de hélice. Consiste en una elipse montada sobre un eje horizontal. Se orienta en el viento a través de una veleta. Anemómetro de empuje. En estos anemómetros se utiliza la fuerza AVS Media resultante Demo. en una superficie cuando es alcanzada de frente por el viento. Anemómetro de rotación o copelas. Consiste en 3 copelas centralmente conectadas a un eje vertical que permite la rotación. Posee un AVS diseño Media Demo. aerodinámico para que la fuerza de presión del viento se convierta en torque rotatorio, por lo que la rotación es casi lineal respecto de la velocidad del viento sobre un rango especificado. Anemómetro de comprensión. Se AVS basa Media en un Demo. tubo de pilot y está formado por 2 pequeños tubos, uno de ellos con orificio frontal, que mide la presión dinámica, y lateral, que mide la presión estática, y el otro solo con un orificio lateral. La AVS Media diferencia entre Demo. las presiones medidas permite determinar la velocidad del viento. Anemómetro de hilo caliente. Un anemómetro térmico normal mide la velocidad del fluido detectando los cambios y la AVS Media transferencia de Demo. calor mediante un pequeño sensor calefactado eléctricamente. Un hilo o una película delgada expuesto al fluido bajo estudio. El sensor calefactado es mantenido a una temperatura AVS Media constante Demo. usando un circuito de control electrónico. El efecto de enfriamiento resultante del paso del fluido a través del sensor se compensa aumentando el voltaje del sensor. Otro instrumento de medición es el AVS anemógrafo. Media Demo. Este es un dispositivo que mide la dirección del viento específicamente. Se trata de una herramienta que cuenta con una veleta con un eje, el cual transmite los movimientos a una aguja. La aguja AVS gira sobre Media un disco Demo. graduado, en el cual aparecen ilustrados todos los rumbos posibles. Rosa de los vientos. La rosa de los vientos es anterior AVS a la Media invención de la Demo. brújula y fue empleada en el siglo XIII por los navegantes españoles e italianos, quienes identificaban su posición interpretando las coordenadas que los vientos indicaban sobre el AVS diagrama Media Demo. en que estaban ubicados. Es una herramienta de navegación
que permite guiar a los marineros mostrándoles la orientación de los 8 vientos principales y determinar gráficamente la presentación conjunta AVS Media Demo. de frecuencia de la fuerza, velocidad y dirección del viento. Se inventó para la fácil localización de la posición para los navegantes. Se dice que es un diagrama que representa la AVS intensidad Media media Demo. del viento en diferentes sectores en los que divide el círculo del horizonte. Así podemos saber en qué lugar colocar los aerogeneradores para una mayor eficacia. AVS Media Demo. Un aeronavegador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. En la antigüedad se utilizaban como molinos de viento. AVS Media Demo. Existen dos tipos de generadores, los cuales son generadores de eje vertical. Son aquellos en los que su eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. Generadores de eje horizontal. AVS Media Son Demo. aquellos en los que el eje de rotación se encuentra paralelo al suelo. Las partes principales de este tipo de aerogenerador son los siguientes. Rotor. Se diseñan para transformar la energía AVS cinética del Media viento Demo. en un momento torso en el eje del equipo. Góndola. Sirve para el alojamiento de los elementos mecánicos y eléctricos. Generador. Existen diferentes diseños AVS dependiendo del Media diseño Demo. del aerogenerador. Torre. Sitúa al generador a una mayor altura, donde los vientos son de mayor intensidad. Estos generadores de eje horizontal son los más utilizados AVS Media y permiten Demo. cubrir desde aplicaciones aisladas de pequeña potencia, de aproximadamente 1 kilowatt, hasta instalaciones en grandes parques eólicos, donde se puede llegar a utilizar AVS aerogeneradores Media Demo. de 1000 kilowatts de potencia. Ventajas de los generadores de eje horizontal respecto a los generadores de eje vertical. Los aerogeneradores de eje horizontal por lo AVS general Media Demo. tienen un rendimiento más elevado que los de eje vertical, aunque las diferencias entre ellos son mínimas. Los aerogeneradores de eje vertical se pueden situar justo encima del AVS suelo, Media Demo. evitando tener que poner grandes mástiles, lo que es una ventaja, pero esto también provoca la desventaja de que la velocidad del viento a baja altura siempre es menor, y por lo tanto la generación de AVS electricidad Media también Demo. es menor. Los aerogeneradores de eje vertical pueden aprovechar mucho mejor el viento racheado y con turbulencias, y no precisan de sistema de orientación, ya que normalmente AVS están Media diseñados Demo. para captar el viento de cualquier parte. Los aerogeneradores de eje vertical normalmente tienen un aspecto visual de menor impacto, aunque eso es un poco subjetivo, y sus palas son menos peligrosas para las AVS aves Media que las Demo. de los aerogeneradores de eje horizontal. Actualmente, los aerogeneradores de eje vertical son de coste más elevado y más difícil de encontrar. Los de eje horizontal tienen AVS Media de Demo. potencia CP mayor. Las eólicas rápidas de eje horizontal presentan una velocidad de giro mayor que las de eje vertical, por lo que son más adecuadas para el accionamiento de generadores AVS Media eléctricos Demo. que giran a 1000 o 1500 revoluciones por minuto. Las eólicas de eje horizontal permiten barrer mayores superficies que las de eje vertical, por lo que AVS alcanzan Media Demo. potencias mucho mayores. Las de eje horizontal aprovechan el efecto beneficioso del aumento de la velocidad del viento con la altura respecto del suelo. La configuración de las de eje vertical
impide AVS alcanzar Media alturas Demo. elevadas y por lo tanto no pueden aprovechar este efecto. Dada su simetría vertical de los generadores verticales, no necesitan sistemas de orientación para alinear el eje de la turbina con la dirección del viento, AVS Media como Demo. ocurre en las de eje horizontal. El mantenimiento de los generadores de eje vertical es más sencillo, dada su poca altura con respecto al suelo. Cuando la eólica trabaja en una AVS aplicación que Media requiere Demo. velocidad constante, no es necesario incorporar ningún mecanismo de cambio de paso. Las eólicas de eje horizontal son las más usadas en la práctica. Las eólicas de eje vertical se utilizan AVS básicamente Media para Demo. iluminación. 집착은 사랑이 아니야. 기다림도 사랑이 아니야. 어떤 기대는 사랑이 아니야. 이젠 난 어쩌란 말야. 바람처럼 사라진 여인이여, 바람처럼 사라진 사랑이여, 난 몰래 흘렸던 눈물 모아 바람과 함께 그대 사랑